no se desarrolló durante muchos años una tecnología que pudiera reemplazar al teléfono. Y eso fue porque le costó mucho a los países realizar el tendido de todas las redes telefónicas, principalmente por los derechos de vía. No estaban preparados los caminos, no estaban preparadas las líneas para poder permitir el paso de las líneas telefónicas. Entonces eso retrasó y durante muchos años los países tuvieron que hacer una gran inversión, las empresas, mejor dicho, tuvieron que realizar una gran inversión. En un principio fueron los particulares los quienes comenzaron a invertir en el teléfono. Con el paso del tiempo, pues tuvieron que pedir ayuda a los gobiernos, no pudieron con la enorme inversión. Posteriormente, pues regresa a manos de los particulares y luego otra vez cuando se descubre el teléfono, nuevamente es expropiado y pasado a manos del gobierno, hasta que finalmente pues es regresado a manos de particulares, donde actualmente se administra, se desarrolla todo el sistema de telefonía. Incluso hubo una época en donde el teléfono tuvo un enorme retroceso debido a las guerras, debido a que se bombardeaban los países y se destruían las líneas telefónicas. Todo el avance que ya se tenía, pues desaparece. Y ese retroceso hizo que pues llevara más tiempo consolidar el uso del teléfono. Entonces, independientemente de que ya en los años 40 las comunicaciones inalámbricas comenzaban a ser utilizadas, en nuestro país pues propiamente no fue posible hacer uso de esas tecnologías, porque justo en esa época pues apenas estaba consolidando el uso del teléfono y estaban sucediendo otras situaciones en el país que lo distraían de la inversión o pensar en invertir en comunicaciones a nivel de radiofrecuencia. Estaba despegando apenas el área de televisión y estaban en miras ya de los satélites. Fue hasta pues ya la época moderna, fue una época moderna en realidad, 1984. Algunas, bueno, la mayoría, si no es que creo que todos ustedes pues no habían nacido todavía cuando inicia la telefonía celular en nuestro país, un servicio muy caro, muy costoso. Entonces todo lo que estamos platicando hasta ahora fue anterior a que ustedes nacieran. ¿Se dan cuenta? Es algo sorprendente de un teléfono celular que actualmente es parte de la vida de todos y que es algo natural que utilizamos, algo que pertenece ya a nuestras vidas de manera natural, pues pareciera tan cerca y tan lejano a la vez. En 1984 pues no se ve una fecha tan lejana, sin embargo pues ustedes todavía no habían nacido. Y ya con la telefonía celular pues la mayor cantidad de eventos que se desarrollaron para las telecomunicaciones pues comienza precisamente ahí, una vez que fue posible una mayor integración de los dispositivos electrónicos, de la capacidad computacional en un dispositivo, pues viene el boom de todas las demás tecnologías. No sé si algunos ya habían nacido incluso cuando inicia el Internet en nuestro país.
no se sabía, no se tenía una idea siquiera de lo que se estaba desarrollando 20 años antes en la agencia ARPA de Estados Unidos. No se sabía que pues, la era satelital fuera que había impulsado precisamente la, el desarrollo de la primera versión de Internet en el mundo. No se sabía, simplemente de investigación comentaba que había algo que se llamaba Internet y se estaba vendiendo como la tecnología que iba a revolucionar el mundo por completo, pero no se sabía que, incluso a pesar de que en 1989 se instala el primer nodo de Internet en nuestro país, en el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey, pues solo podía ser usado precisamente por quienes acudían al TEC. Poco tiempo después, la UNAM instala el segundo nodo, pero no un nodo propio. La UNAM, de hecho, pues se conectaba primero al TEC de Monterrey y de ahí hacia Internet como tal. Entonces, fue hasta 1992, más o menos, cuando solo en algunas universidades comienzan a hacer uso de la Internet. Para ese entonces, de hecho, las materias de maestría y de doctorado figuraba en el plan de estudios una materia que se llamaba Internet. De hecho, el uso de Internet era una materia de posgrado, maestría y doctorado en el TEC de Monterrey y en la UNAM. Solo lo podían realizar pues, los profesores, investigadores y los estudiantes de posgrado. Yo empecé mi carrera en el 96 y para nada se escuchaba, nunca jamás un profesor de mi carrera me comentó acerca de Internet. Nunca, estábamos allá en el 96 y nunca se mencionó una materia de Internet o que existía Internet. Llevaba ya algunas materias de redes, entonces pues uno esperaría que pues empieces una materia de redes y te venden la materia pues, acerca de lo nuevo que existe en las redes y nunca. No se conocía Internet en el 96, 97, no existía. Fue hasta 1999 cuando en un simposio de computación ahí en el TEC de Pachuca, decidí darme una vuelta. Yo casi ya no iba a la escuela, los últimos semestres casi no iba a la escuela, no había mucho que aprender, aprendía más en otros lados que lo que me enseñaban mis maestros. Entonces, cuando llegaba a entrar a las clases era porque pues el maestro se ponía difícil y me obligaba a ir, pero iba bajo protesta porque no me enseñaba absolutamente nada, nada que no pudiera yo obtener en otros lugares. Incluso mencionaba cosas que yo había leído en los libros, mencionaba cosas que ya había escuchado anteriormente. Entonces, pues cuando tenía que ir, pues iba bajo protesta. Entonces, en una ocasión, saliendo de alguna de las clases, y me parece que incluso ni me dejó entrar el profesor, que llegué tarde. Yo trabajaba hasta el otro lado de la ciudad y en ese entonces, y eso que en Pachuca en ese entonces se atravesaba en 5 minutos. Era muy pequeño Pachuca y aún así, por cuestiones del trabajo, llegué tarde y el profesor no me dejó entrar. Y entonces, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, vi la sala abierta de una conferencia sobre
Internet, y ni siquiera recuerdo si se llamaba Internet la conferencia. Recuerdo que nos presentaron los ponentes que iban de el TEC de Monterrey, precisamente. Nos presentaron el gran descubrimiento que era Internet, y nos presentaron Yahoo. Nos presentaron Yahoo, nos presentaron Altavista. Y entonces la primera impresión que yo tuve de Internet era de que pues, no tenía mucho chiste. No tenía mucho chiste. Sí, abrieron ahí el navegador, mostraron un par de páginas, era texto. La primera impresión que yo tuve de Internet es que pues, era una especie de documento de Word en el cual escribías texto, le cambiabas el color a la letra y le agregabas una imagen. Esa era la impresión, la primera impresión que tuve de Internet, y efectivamente eso era, ¿no? Entonces, estamos hablando ya casi para empezar el año 2000. Estamos hablando en esa época. Internet se daba a nivel de conferencia, así como que para darlo a conocer, y yo veía a los chavos, a los ponentes muy emocionados, y no, y es que es genial, y es que es esto, pero la verdad es de que a mí no me despertó no le vi nada distinto a algo que podías hacer en el Office. Y de hecho así era, ¿no? De hecho así era. En la primera generación de Internet, pues era una web totalmente pasiva, que solo te permitía cargar texto, imágenes y ya. Ni siquiera podías cargar archivos de audio, de video, nada en absoluto. Entonces, ahí comienza, precisamente en esos años, comienza Internet en nuestro país. Un evento que vino a desatar muchos otros sucesos dentro de las telecomunicaciones, porque después eso hace posible que posteriormente pues podamos tener servicios digitales integrados completo en un solo servicio, a lo mejor no por Internet. El Triple Play no hace referencia a Internet, pero sí hace referencia a los avances que fueron hechos posibles gracias al desarrollo de las tecnologías que impulsó Internet. Y ahora, lo que a ustedes les toca vivir, pues son estos nuevos avances digitales a nivel de servicios. Entonces, para poder llegar aquí, para poder llegar a todas estas tecnologías, pues siempre jugó un papel muy importante la convergencia. Varias tecnologías tuvieron que converger para poder llegar a lo que tenemos actualmente. Entonces, platicamos ya de esa convergencia, de cómo se fueron integrando las tecnologías que inicialmente estaban separadas, cómo se fueron integrando las empresas, uniéndose en alianzas estratégicas para poder aprovechar la tecnología propia de cada una de ellas, y de esa manera poder ofrecer nuevos servicios totalmente convergentes que una empresa por sí sola no hubiera sido capaz de ofrecer, o al menos no en el tiempo récord en el que ahora podemos disponer. O sea, imagínense estamos hablando del año 2000, del año 2000 al año 2020, el año 2000 en donde no se conocía Internet, han pasado 20 años. 20 años, y si vemos ahora la cantidad de servicios, de tecnologías que tenemos, pareciera que ha pasado un siglo de desarrollo. Y no, o sea, pasaron 20 años, del 99 cuando se daba en materia de maestría el uso de Internet, al 2020 cuando si le prestas un teléfono a un niño de 2 años, 3 años, se conecta a Internet y hasta pone sus películas, busca sus cosas. Es increíble el intervalo de tiempo que ha pasado, son 20 años. 20 años
justo precisamente en lo que toma terminar casi lo que toma obtener un título de licenciatura en forma normal. La edad promedio para terminar una carrera es el 21, 22 años. Entonces, casi lo que toma sacar una carrera, obtener un título, pues es lo que le tomó a todas las tecnologías que usamos actualmente. Es realmente sorprendente el paso acelerado de la tecnología. Sin embargo, a nivel de regulación, pues la velocidad a la cual se han desarrollado las distintas disposiciones para poder gestionar estos servicios de manera organizada dentro del marco legal del país, pues esa velocidad no ha sido tan alta como el desarrollo de la tecnología. Entonces, el hecho de que las telecomunicaciones jueguen un papel tan importante en la economía nacional, pues de alguna manera ha tratado de empujar, ha tratado de impulsar en las políticas públicas, pues el establecimiento de un marco normativo para poder asegurar que este sector no va a poner en riesgo toda la economía que depende de él. Imaginemos por un momento que Carlos Slim hace berrinche, dice, dice como que, bueno, pues ya dicen que yo tuve la culpa de la línea 12, está bien, córtalas, ¿no? Puede decir el gobierno, ¿sabes qué? Pues córtalas, sale. Agarro todas mis chivas y me voy. Y entonces de repente, de un día para otro, ves que todos los Sambors están cerrados, ves que no tienes señal de Telcel, ves que levantas el teléfono en casa y no hay señal. Quienes tienen su teléfono con cable, pues a lo mejor solo puedes llamar a los usuarios que están conectados en el mismo anillo, pero si quieres hacer una llamada nacional, internacional, en el teléfono de Cablecom, pues no sale, tampoco de Axtel, no salen las llamadas. Si quieres llamar a un celular en el país, pues no salen las llamadas. Si quieres conectarte a internet, no hay internet. Y vas a Mixup, no hay, está todo cerrado. Plaza Carso, está todo cerrado. Y ves el Arco Norte cerrado, algunas carreteras cerradas, ¿no? Entonces de repente tú dices, ¿qué pasó? Estamos como Will Smith en Soy Leyenda, ¿no? De repente ves que pues mucha gente pues se queda sin trabajo, y entonces simplemente porque en un sentido imaginativo, Carlos Slim dice, pues sale, pues ya, pues dicen que que soy muy malo, que soy un villano, pues sale, ahí la cortamos. Yo ya no quiero saber nada de México, soy a partir de ahora un ciudadano de a pie que no es la figura que tiene tantos negocios. Todos mis negocios cierran. Cerramos, bajamos la cortina de todas mis empresas. Entonces, imaginemos por un momento qué es lo que pasaría si llegara a suceder eso. O sea, prácticamente el país se paralizaría. ¿Por qué? Pues porque el 40% de la economía depende directamente de las telecomunicaciones. Y el otro 40%, el 40% restante, pues depende de manera indirecta de las telecomunicaciones. Y solo es un 20%
el que no depende por completo de las telecomunicaciones. Estamos hablando del campo, de la pesca, de la ganadería, que si bien ha cambiado, la forma en la cual se realiza, pues no depende por completo. Es decir, si no hay señal de teléfono, pues no hay. Los, los niños, las niñas, los jóvenes que se dedican al pastoreo, pues si no sirve su celular, pues tendrían que jugar a lo que jugábamos antes, los que llegamos a hacer eso del pastoreo de hace muchos años, pues nos entreteníamos jugando fútbol, jugando a la pelota, trepando a los árboles, nadando. Ahora pues no se hace nada de eso, todo es estar metidos ahí en el celular. Entonces, si no hay celular, pues no pasa nada. Pero la otra economía, el transporte, la industria, se paralizaría. Entonces, esa dependencia económica de las telecomunicaciones en todos los sectores, en casi todos los sectores, hace que precisamente pues, este sector sea muy importante. O sea, llegó el momento en el que esa dependencia fue tal que sin ese sector, pues la economía se cae. Entonces, tanto es así que incluso el índice de crecimiento del sector de las telecomunicaciones ha superado y lo vemos desde 2010, es decir, cuando Internet inicia en el 2000, más o menos ya a nivel comercial, a nivel en donde pues cada vez más personas podían hacer uso de Internet. Cuando llegué a estudiar la maestría en el 2001, ya había, Internet fallaba mucho, eso sí, era un Internet muy lento, pero no nos parecía tan lento. En realidad, pues te permitía encontrar lo poco que existía pues, de manera muy, muy fácil, independientemente de que los navegadores fueran muy malos en aquel entonces, nos parecían muy buenos. Entonces, ya para el 2010, pues estaba el mercado de la web 2.0. Entonces, justo en esa época, como vemos en la gráfica, el sector telecomunicaciones comienza a crecer mucho más rápido que el Producto Interno de todo el país. Y el Producto Interno es toda la riqueza que se genera de todos los demás sectores. Entonces, desde ahí, al igual que en todos los países, todas las empresas de telecomunicaciones comenzaron a acumular una enorme cantidad de riqueza. Entonces, la riqueza precisamente de los dueños de las empresas, de los operadores de telecomunicaciones, solo puede ser comparada, o sea, su nivel de riqueza solo puede ser comparada con la del Chapo Guzmán, o sea, y la de el señor colombiano, no recuerdo su nombre, el narco famoso. O sea, solo podía ser comparadas con las riquezas de estos señores. O sea, no podían ser comparadas con la riqueza de ningún país, porque el mismo sector genera más ingresos que todo el ingreso de cualquier país. Y eso se da en todos los países. Se dio en Estados Unidos, se dio en Europa, se dio en Japón, se dio en todos los países. Entonces, esa es la importancia económica de las telecomunicaciones. Al inicio del curso les mandé un PDF donde habla precisamente de esos aspectos económicos de las telecomunicaciones. Ahí pueden encontrar esta gráfica con información, el reporte económico de
de las telecomunicaciones con respecto a otros sectores, para observar qué papel juega en la economía el sector de telecomunicaciones. Entonces, el hecho de que tengamos algo que soporta, que se ha convertido en el soporte del PIB del país, pues desde luego que tiene que ser preocupación y ocupación de cualquier gobierno. De lo contrario, sin la regulación, y de hecho, pues esa es la razón precisamente principal de poder establecer una regulación. La razón se encuentra en las experiencias que sufrieron, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un sector económico supera la capacidad del gobierno para poderlo controlar. En Estados Unidos les pasa con la industria armamentista. Tanto es así que la industria, el armamentista forma parte del gran poder económico que controla al gobierno. En Estados Unidos no es el gobierno el que controla el poder económico, es el poder económico el que controla al gobierno. Y ahí están, entre otros sectores, está la industria armamentista, está Wall Street, están las grandes petroleras. Son poderes que controlan, ellos son quienes gobiernan Estados Unidos, de hecho. Por eso es que cuando un candidato presidencial o un presidente estadounidense atenta contra los intereses del establishment, así le llaman, el establishment es el poder económico que está por encima del poder político, pues simplemente o mandan matar al presidente, como lo hicieron con Kennedy, o simplemente lo desacreditan, como lo hicieron con Clinton, o lo quitan del camino, como lo hicieron con Trump. Entonces, ahí digamos que el presidente tiene que estar a las órdenes de ese poder político. Esa experiencia, de hecho, sucedió con la industria armamentista, sucedió con el Wall Street. De hecho, Wall Street, todo el dinero de Estados Unidos, el dinero, el capital, era administrado, incluso con sus propias políticas, por Wall Street. Y el hecho de no, digamos, de no poder controlar un sector como Wall Street trajo como consecuencia, entre otras cosas, la quiebra de Enron. Enron fue un gigante energético estadounidense dedicado al sector de petróleo y gas, es decir, estaba dentro del establishment de la industria del petróleo y de la energía. Tenían injerencia en una gran cantidad de empresas en todo el mundo, proyectos a nivel mundial y relaciones económicas a nivel mundial. Y el problema fue que en Enron se dejaron, digamos, dominar por ejecutivos de muy mala ética profesional en su trabajo, con muy malas intenciones. Entonces, lo que hacían estos ejecutivos era que llegaron a tener hasta 4 diferentes contabilidades. Una contabilidad es la que reportaban al Ministerio de Hacienda. Otra contabilidad es la que reportaban a los socios, a los accionistas. Otra contabilidad es la que presentaban a los trabajadores para el reparto de utilidades. Y finalmente estaba la contabilidad real, que pues era la que siempre escondieron porque se clavaron mucha lana, mucho dinero.
Y entonces de repente una empresa sana, imagínense que ven a una persona totalmente sana hoy y mañana se enteran que murió de cáncer. Ven a un superatleta que se la pasa corriendo y siempre jugando y yendo al gimnasio, es decir, alguien muy saludable. De repente al otro día te enteras que murió de sobrepeso, un paro cardíaco por sobrepeso. Tú dices, pero ¿cómo es posible si era atlético? No, esa era la imagen que te presentaba, pero la imagen real era que tenía muchos problemas. Y entonces, de la noche a la mañana, Enron quiebra y hay videos, memes de ejecutivos de Enron, los que se dejaron engañar, que se arrojaban literalmente desde su ventana, desde los rascacielos de Wall Street, se suicidaban porque no aguantaron el golpe. Y Enron trajo la famosa crisis del 94 a nivel mundial. A ustedes ya no les tocó, pero en el 94, en el famoso error de diciembre, en la transición de gobierno de Salinas a Cedillo, fue una crisis infernal. No había trabajo, no había dinero. Muchas empresas cerraron, parques industriales desiertos. Nos pegó fuertísimo y le pegó muy fuerte al mundo. Entonces, eso fue como una experiencia que sucedió en el mundo a partir de que un sector económico no pudiera ser controlado por las leyes, el poder político de un país. Entonces ya estaba ese antecedente. El otro antecedente, pues la sociedad del rifle, la industria armamentista, que es la que ha provocado y que ha comprometido a Estados Unidos en participar en tantas guerras. No es que un presidente, digamos, diga, sí, yo quiero ser presidente para ir a declarar la guerra a Irak, a Afganistán, porque en general los presidentes pues son como todos nosotros, o sea, pues en general pues se hace con una buena intención. Desde luego que habrá alguien que ya esté demente y que sea una ambición la que lo mueve a dirigir un país, una ambición a nivel de dictador, a nivel de mercenario. Puede ser el caso, lo vemos en países como en Nicaragua, lo vemos en otros países en donde tú dices, ese señor está enfermo, pero en general, pues los gobernantes, pues salen de las personas normales, de personas como nosotros, con la intención de, pues simplemente hacer un trabajo, hacer un trabajo. Pero el hecho de que el establishment mande sobre todas las decisiones del presidente, pues entonces pues ha hecho que Estados Unidos haya perdido tantas vidas en guerras que ni siquiera eran suyas, simplemente por el hecho de darles ganancias, beneficios a la industria armamentista. Entonces, Estados Unidos ha perdido casi todas las guerras. La única guerra que llegó a ganar fue la guerra del Golfo en Irak, cuando derrocaron a Saddam Hussein, y fue la única que ganaron. Todas las otras guerras las han perdido. Y bueno, la Segunda Guerra cuando lanzaron la bomba atómica, pero fue algo fuera de todas dimensiones, una jugada muy sucia de Estados Unidos, pero todas las demás guerras las perdieron. Pero las perdieron como país, pero la industria armamentista siempre obtuvo beneficios, siempre. Entonces, hasta la fecha, nuestro país tiene una demanda con ellos
pero no les va a pasar absolutamente nada, porque de hecho hay una legislación que los protege. Una legislación en donde pase lo que pase, aun cuando se quedaran sin un solo peso en la industria armamentista, el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de reponerles todas las pérdidas que pudieran generarse en caso de que el negocio armamentista fracasara en algún momento. Entonces, esa experiencia de que el poder político esté por encima del poder, del que el poder económico, al revés, esté por encima del poder político, pues es lo que le enseñó a los gobiernos, a los países que no querían un nuevo establishment. No querían otro poder por encima del gobierno, de la población, más de los que ya existían. Y entonces el sector de telecomunicaciones, pues se le cerró la puerta. Se le cerró la puerta y a partir de las leyes antimonopolio en todos los países, pues el sector telecomunicaciones ha crecido, sí, pero siempre le han cortado las alas. Cuando ven que está volando demasiado alto, siempre ha sido obligación de los países cortarle las alas. Es decir, no quieren un nuevo establishment. Entonces, esa es la razón principal por la cual el sector telecomunicaciones tiene que estar regido por una regulación. En esencia, en otras clases más adelante vamos a trabajar sobre un documento de Intelmex, donde se describen de manera detallada cuáles son las razones que dan origen a esa regulación. Pero la principal es esa, que no esté por encima de el marco legal de un país, que por la alta dependencia que tiene en la economía. Y son precisamente esas implicaciones económicas la que nos tienen ahora estudiando precisamente esa regulación del sector. Y hablando de regulación, pues al igual que el choque de velocidades que platicamos en el contexto internacional, pues ha tenido un retraso en el establecimiento de leyes, de un marco normativo para poder vigilar el crecimiento de este sector. Ha tenido un retraso. Y al mismo tiempo también se ha visto influenciado por una convergencia. ¿Por qué? Porque en el pasado, pues las leyes, los reglamentos que se aprobaron, pues estaban diseñados por completo desde el punto de vista o desde el papel de los gobiernos. Es decir, en las secretarías de Comunicaciones y Transportes, desde que se creó, y desde los diputados, desde las cámaras de legisladores, ahí se legislaba la normatividad. Y entonces, con el paso del tiempo, conforme la convergencia de las telecomunicaciones fue integrando cada vez más sectores, pues llegó un momento en que el establecimiento de este marco regulatorio pues sobrepasó la capacidad de entendimiento que pudiera tener el gobierno. Tanto es así que ahora en el establecimiento de estas leyes, de estos reglamentos, desde el órgano regulador, pues existe una participación activa no solo de gente de la política, sino también de representantes de la industria. Hay una convergencia en el establecimiento de estas leyes, tanto de la industria como de la política, como de la academia.
y como de los organismos internacionales para poder diseñar un marco regulatorio justo tanto para la sociedad como para las empresas y el gobierno. Hay un beneficio tripartita. El hecho de que exista un marco regulatorio justo beneficia a las empresas por el hecho de que les da certeza a sus inversiones, de que un operador va a obtener tarifas justas al momento de usar la infraestructura de otro, principalmente del operador dominante, que las empresas no van a ser excluidas de la participación en algún sector de las telecomunicaciones, que pueden participar de manera justa y que no va a haber una preferencia hacia alguna de ellas. Y hay un beneficio a la sociedad respecto a las tarifas justas por el uso de estos servicios. La certeza que tiene el ciudadano de acceder a siempre una mejor tecnología, pero sin pagar de más. Un trato justo. Ese es el beneficio para nosotros. Y el beneficio para el gobierno, pues tiene que ver con el impacto en los indicadores económicos y, desde luego, las ganancias que provienen de la renta de los bienes propiedad de la nación, la renta del espectro electromagnético, la renta por el establecimiento de servicios y la generación de ganancias en el territorio nacional, pues eso es un beneficio directo para la hacienda pública. Entonces hay un beneficio tripartita. Esa es, digamos, la parte de la convergencia de esta regulación. Y no solo eso, sino que también los organismos internacionales pues tienen un papel fundamental en el establecimiento de estos marcos regulatorios. Tanto es así que cuando se establece una nueva modificación al marco regulatorio, siempre hay un aval de la COPAL a nivel de Latinoamérica, de la OIT a nivel internacional, de la ONU en general, en términos de las repercusiones hacia la sociedad mexicana, pero también a la sociedad internacional. El hecho de que se le permita a operadores de otros países traer inversiones a nuestro país, pues es posible gracias a que los organismos internacionales califican como algo positivo o algo de alto riesgo el hecho de que se modifique la ley en materia de telecomunicaciones. Entonces, los actores en este proceso regulatorio pues han cambiado, han evolucionado muchísimo desde que se publicó el primer instrumento legal en materia de telecomunicaciones. Actualmente, pues todo lo que se hace en materia de telecomunicaciones se integra en un conjunto de ordenamientos que son complementarios, que no tienen una contradicción y que son la base para la resolución de cualquier conflicto a nivel regulatorio entre operadores, entre usuarios y el gobierno en cualquiera de las direcciones. Entonces, ese marco regulatorio de las telecomunicaciones centra precisamente su atención en ese ordenamiento jurídico que se conoce como orden jurídico nacional. En materia de telecomunicaciones hay otros ordenamientos jurídicos. Entonces, también el papel del órgano regulador pues, es fundamental dentro de este proceso regulatorio de las telecomunicaciones. Entonces nos va a interesar a nosotros
conocer ese orden jurídico, conocer cómo es que se compone, cuál es el papel del órgano regulador, qué atribuciones tiene, en qué casos puede intervenir, en qué casos no tiene que intervenir y desde luego cuál es la política de telecomunicaciones en el país. No tanto porque lo vayamos a utilizar. El, en buena parte de los trabajos de telecomunicaciones no, no vamos a aplicar la política o el marco regulatorio de telecomunicaciones, pero uno nunca sabe. No sabemos si nos va a tocar trabajar en un área de las empresas que tengan que ver con documentos de carácter regulatorio, de carácter legal o algunas disposiciones, no lo sabemos. Entonces, siempre es mejor saberlo en caso de que lo vayamos a necesitar, a que lo necesitemos y que digamos, híjole, es que eso no me lo enseñaron. Entonces, eh, otra de las razones para poder justificar el conocimiento de esta política de telecomunicaciones es que ahí es en donde se mueve el dinero del sector. El dinero del sector no se mueve en los Chevys que tienen la escalera arriba y que andan haciendo instalaciones de antenas por todos lados de las ciudades. Ahí no se mueve el dinero. Tampoco se mueven los compañeros. Hay compañeros suyos que por las noches trabajan en cuadrillas y traen su uniforme naranja y que tienen que pues ideárselas para espantar las ratas que parecen gatos, las gatorratas de las alcantarillas para poderse meter y entre basura y muchas cosas muy poco agradables, pues hacer ahí el tendido de la fibra y del cableado, el mantenimiento, la limpieza. Tampoco ahí se mueve el dinero. El dinero tampoco se mueve en las torres de que vas, instalas, subes, aterrizas, cambias. Ahí tampoco se mueve el dinero. Pues, el dinero de las telecomunicaciones se mueve a nivel de los negocios de telecomunicaciones. Lo que representa esa unión precisamente de la política de telecomunicaciones con la tecnología. Ahí es en donde se mueve el dinero de las telecomunicaciones. Entonces, si queremos algún día poder participar de un poco más de dinero de este sector, pues no hay de otra que entrar a un puesto, asumir la responsabilidad de un puesto que tenga que ver con la política de telecomunicaciones, nuevos servicios, principalmente el área de nuevos servicios. Todo lo que está por homologarse, todo lo que está por regularse, allí es en donde se genera el dinero. Por ejemplo, ahorita sectores como el telefónico, la telefonía no genera ninguna ganancia. No genera ninguna ganancia para las empresas. Por eso es que Telmex quiere deshacerse de la telefonía. Telmex ha tenido últimamente la intención de decirle al gobierno, ¿sabes qué? Pues oye, pues ya casi se acaba mi concesión, se acaba ahorita en unos años, unos cuantos años se acaba la concesión. El Telmex se ha visto tentado y lo ha hecho saber de que quiere regresarle a México y decir, ¿sabes qué? A partir de ahora te regreso la telefonía, ahí está, es tu problema. ¿Por qué? Pues porque la telefonía es un sector que ya no es rentable, ya no es redituable. Yo me pongo a hacer cuentas. Aquí, por ejemplo, tuvimos casi 3 meses sin servicio de telefonía porque se robaban el cable, o sea, lo ponían, el cable,
y más tardaban en ponerlo, lo cuidaban a los técnicos que lo instalaran y el siguiente día, esa misma noche, se lo robaban. Y eso estuvo pasando una y otra vez en muchos lugares, al menos aquí en el estado y hasta donde sé, en muchos otros estados de la República. Entonces, la renta que se pagaba por el teléfono, pues era de 270 pesos, algo así. Entonces me puse a hacer cuentas, digo, pues es que, pues no, o sea, para Telmex no puede ser rentable el hecho de que esté instale e instale e instale y se lo roben, se lo roben, se lo roben para una renta de 270 pesos. No, no, no es rentable, con razón lo quieres regresar. Así como en el pasado, pues la telefonía local pues no era para nada rentable porque pues no tenía ningún costo. Cuando desapareció la larga distancia, pues hizo que la telefonía en general no fuera rentable para Telmex. Entonces, ¿dónde está el dinero? Pues el dinero está precisamente en esos servicios que todavía incluso muchos de ellos no han sido regulados por completo, pero que representan una evolución más en la convergencia de las telecomunicaciones. Por ejemplo, ahora lo que hizo Telmex fue cambió el cobre, nos instaló fibra óptica, y gracias a esa acción, gracias a que pudo precisamente por la normativa sustituir, porque de hecho no nada más es de que Telmex diga, voy a reemplazar el cobre y voy a poner fibra óptica. No puede hacerlo así simplemente porque diga, bueno, pues vamos a poner plástico para que no se lo roben, vamos a ponerle cristal, fibra óptica para que no se la roben, y eso ya no lo pueden vender con las chácharas. Sino que en la concesión, en el título de concesión establece precisamente el que la infraestructura común es infraestructura de cobre. O sea, desde la concesión venía como infraestructura de cobre, la infraestructura común. Entonces, pues tuvo que surgir un acuerdo político, un acuerdo legal para que Telmex comenzara a reemplazar las viejas líneas de cobre por fibra óptica. Y a partir de ahí, mientras que antes siempre nos negó el servicio de Internet, decíamos, es que no hay nodos para Internet, no hay nodos para Internet, hay lista de espera. Pues inmediatamente instalando la fibra y colocando el servicio de Internet y ahora te dan Claro Video y ahora te dan una gran cantidad de servicios digitales que es en donde está la verdadera ganancia. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Entonces, por eso es importante entender parte de la política. ¿Cómo le hace Telmex, por ejemplo, para cargar con un sector que no es rentable? ¿Cómo genera sus ingresos? Entonces, ahí platicaremos acerca de subsidios, acerca de transferencias, que son instrumentos legalmente permitidos para poder mantener una eficiencia económica en una parte del mercado o en algunos mercados de las telecomunicaciones. Y todo lo que se desprende de la política a nivel de regulación, todo lo que representan el negocio de las telecomunicaciones y cuál es su vínculo legal con con los organismos y empresas internacionales. Entonces, cuando hablamos de marco regulatorio, estamos hablando de estos aspectos. Entonces, el primer antecedente de la regulación, y lo platicamos, y está ahí en la línea de tiempo de Telecom que les pasé. El primer antecedente de la regulación se da de 1849, hemos dicho, cuando se otorga la primera concesión para establecer una línea telegráfica entre
la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Y pues todo siempre deja un aprendizaje, ¿no? Esa concesión telefónica que se dio únicamente no para la operación, se dio para la instalación. O sea, esa primera concesión no fue para la operación del servicio telefónico, sino la otorgaron para poder hacer la instalación de la línea en un lapso de 2 años. Un lapso de 2 años. Por eso es que pues, fue hasta 1852 cuando finalmente se terminó. O sea, no había un antecedente de decir cuánto tiempo te va a llevar. No se acabó en los 2 años. Dicen, no, pues te doy 2 años para que la termines, ¿no? Se dio en 1849, como no había pues clases de proyectos, de cómo hacer un proyecto de telecomunicaciones, pues no se pudo calcular la magnitud de lo que implicaba un proyecto de este tipo. Todavía no existían las reglas de Metcalfe, ¿no? O los principios de Shannon, las leyes de Shannon que te servían para poder estimar la cantidad de líneas por usuarios y poder optimizar el desarrollo de la red. Entonces, esta primera concesión se dio solo para la instalación y no se cumplió. O sea, la historia nos dice más adelante que se dio en 1849 y llevó prácticamente más de 3 años poder completar el trabajo que dio origen a esta concesión. Entonces, como primera concesión es eso. Más adelante definiremos lo que es concesión y las características que tiene una concesión, la diferencia que tiene una concesión y un permiso. Entonces, esto fue solo para a nivel de instalación. ¿Y cómo se instaló? Se instaló siguiendo generalmente se instalaba siguiendo las vías del ferrocarril. Para poder hacer la instalación de los postes, pues se necesitaba un derecho de vía. Y pues se decidió, lo más lógico era aprovechar el derecho de vía que ya existía a lo largo de las líneas de ferrocarril. Todavía hasta yo recuerdo, hace algunos años, todavía aquí en mi aldea, todavía se podía ver uno que otro poste donde circulaban las líneas telegráficas alrededor de todo a lo largo de las vías. Y después, pues, por la misma gente que se la robó, o el deterioro por los años, pues se caían los postes, pero todavía estaban ahí las instalaciones de los postes del telégrafo, de los primeros telégrafos. La primera conferencia telefónica, ya con la instalación de la primera red telefónica, en 1878, digamos, entre la Ciudad de México y el pueblo de Tláhuac. Ahí se dio la primera conferencia telefónica, dentro de los primeros antecedentes, que para ese entonces no había ninguna regulación propiamente. O sea, se instalaban, se usaban los servicios, pero no había ninguna regulación. O sea, no había una normatividad, no había una manera. De hecho, pues esa primera concesión que se otorgó, pues se otorgó por puño y letra del presidente, ¿no? Casi, decía así como que pues yo autorizo a mi compadre que se encargue de hacer la instalación de la línea, ¿no? Por puño y letra, pues así se dio esa primera concesión telefónica. Como era un asunto muy importante, pues era
Pues ahí fue el presidente del quien redactó. No había un secretario de comunicaciones como tal en aquel entonces. Entonces fue el presidente quien por puño y letra pues otorgó esa concesión. Pues no había muchos sectores en la economía, entonces pues el presidente tenía tiempo para poderlo hacer por sí solo. Entonces, en aquel entonces pues no existía un pacto federal, no se sabía hasta dónde llegaba el poder de los estados y dónde llegaba el poder del gobierno de la República. Tanto es así que pues, los gobiernos de los estados eran puestos por el gobierno. O sea, no había una elección donde los estados eligieran a sus gobernantes. Simplemente desde el gobierno y desde las primeras corrientes políticas, pues de ahí se decidía quién iba a gobernar qué estado. Y obviamente pues, los estados estaban supeditados a las decisiones del gobierno de la República. Entonces, y no solo eso, sino que tenían la obligación de llevar a cabo las decisiones del gobierno. Entonces, si de repente, pues un campesino se oponía a vender sus tierras para que pasara la línea, pues se lo expropiaba, ¿no? ¿Sabes qué? Este campesino se está oponiendo. Pues se lo expropiamos. ¿Y cuánto le vamos a pagar? Pues le vamos a pagar 1 centavo por cada hectárea. A ese nivel precisamente se daban las primeras decisiones en el país. O sea, era algo totalmente maquiavélico. Las personas como tal no tenían capacidad de decidir, de defenderse, si es que tenían la mala fortuna de que por sus terrenos, según las planeaciones de los proyectos, pues por ahí tenía que pasar la vía del ferrocarril, se los quitaban y no se los reponían, simplemente les quitaban sus tierras. Entonces, así empezó en esa época de barbarie, así empezó la regulación, bueno, los primeros antecedentes de la regulación. Después de que se instala la primera línea telefónica, entonces se establece el primer reglamento y si vemos, pues viene de la mano las vías de comunicación de ferrocarril con las vías de comunicación por telégrafo y teléfono. Ahí nace esa dependencia entre las vías de comunicación generales de transporte y las vías de comunicación eléctricas. En 1861 se comienza a reglamentar precisamente ese servicio que compartía, de hecho, el mismo derecho de vía. Por eso se pensó en reglamentarlos de la misma manera. Entonces, ese reglamento era más impositivo que administrativo, o sea, no buscaba propiamente el beneficio de los usuarios. Ese primer reglamento, que de hecho se encuentra en el Archivo General de la Nación. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir al Archivo General de la Nación, ahí todavía se puede consultar en forma digital esos primeros reglamentos en todos los sectores, entre ellos los de las telecomunicaciones. Y ese primer reglamento pues era totalmente impositivo, porque en 1881, si recordamos la época, pues era una época de todavía había mucha inestabilidad social en el país. Y entonces, en aquel entonces, por ejemplo, el ferrocarril, así como ahora vemos que lleva el cabús final y que lleva los guardias, ahora lleva guardias armados porque se roban la mercancía, en aquel entonces llevaba un carro o 2 carros de soldados.
todos los ferrocarriles llevaban un carro con soldados del ejército. Entonces era una actitud totalmente impositiva de cuidado y alguien se interpusiera con el desarrollo del país. Los intereses económicos de esos sectores estaban asegurados por la fuerza, por completo. Y ese reglamento específico, pues simplemente decía que o te quitas o te quitamos. O sea, es simplemente, pues eso es importante para el desarrollo del país y nadie podía frenar el desarrollo de estos servicios. Fue así como se impulsó a la fuerza el desarrollo de los ferrocarriles, de las principales líneas de ferrocarriles que unían las principales ciudades del país. Desde ese entonces comienza a instalarse el tren que llega actualmente a Ciudad Juárez, la Bestia, la famosa Bestia. Desde ahí comienza a formarse los derechos de vía, el transísmico, por el que ahora va a ser el corredor transísmico. De hecho, pues desde ese entonces, pues ya comienza a formularse los derechos de vía y por ahí circulaban las líneas telegráficas y telefónicas. Convivían ambas las dos. En 1888 se crea, digamos, una dependencia del gobierno federal, como la Secretaría de Fomento. Todavía hasta hace algunos sexenios todavía existía la Secretaría de Fomento Industrial, y fue pues ahí el fin de esa primera Secretaría de Fomento que pues ya conforme aumentaban el número de líneas y tanto de ferrocarril como de telégrafo y de teléfono, pues ya no era un asunto que pudiera tratar por sí solo el presidente de la República. Entonces se crea una secretaría que finalmente llega a llamarse Secretaría de Fomento para 1894, y iba a ser la encargada de todo lo que tuviera que ver con las concesiones que pues ya desde el Congreso de la Unión habían sido establecidas en 1888. Entonces fue a lo largo de ahí de un sexenio en donde ya se le da forma precisamente en materia de comunicaciones, los permisos, las concesiones, y que a la larga pues iba a representar la primera ley sobre vías de comunicación, que tiene como objetivo pues nombrar a la Secretaría de Fomento pues como el organismo encargado de otorgar las concesiones. 1888. En 1891 se crea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, todavía se podía ver esa placa, no sé, tiene ya mucho que no entro, tiene mucho que no entro allá a la Secretaría de Comunicaciones, menos ahora que no sé si ya la tirarían, pero ahí quedó muy dañada con el sismo. Pero tenía mucho que no entraba, y todavía la última vez que entré ahí a la torre de telecomunicaciones, todavía estaba la placa. Todavía está la placa conmemorativa a la vez cuando se creó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, todavía la siguiente semana vamos a estar platicando de estos antecedentes. La siguiente semana es 6, 7, 8, 9. Si les parece bien, trabajamos 6, 7, 8, 9 en los antecedentes, en el marco regulatorio, y en la Semana Patria. Pues si quieren, dejamos toda esa semana para que ustedes descansen. El lunes hacemos una votación aquí en el chat para preguntarles si les parece bien que
trabajemos toda la semana y dejamos la siguiente libre, o trabajamos lunes y martes y dejamos miércoles y jueves libre, luego trabajamos el 13 y 14 y dejamos 15 y 16 libre. Entonces el lunes hacemos la votación para que ustedes decidan si trabajamos una sí y toda la otra, la patria no, o 2 y 2, para que puedan descansar un poco. Entonces, les agradezco mucho su atención y nos saludamos más tarde o el día de mañana. Entonces, No, profe. Gracias, profe. sí, buen día. Gracias, profe.